Así es que queremos compartir con ustedes en esta ocasión el tema la Biblia y la política. Hemos estado analizando la Biblia con relación a la familia, y sociedad, hemos estado analizando el tema de los grupos sociales y en esta ocasión estaremos viendo sobre la Biblia y la política, cómo se van formando los grupos de poder, cómo van apareciendo lo que llamamos nosotros o cómo va apareciendo la teocracia, cómo se da después la monarquía y cómo se van estableciendo los diferentes tipos de gobierno, en lo cual también aparece lo que llamamos la ideología de esos gobiernos. Es importante para cada uno de nosotros, cuando vamos a analizar la palabra del Señor, no dejarnos arrastrar por los diferentes tipos de pensamientos e ideologías. Por ejemplo, hay personas que viven en uno de estos regímenes de izquierda, entonces cuando ven la Biblia lo analizan desde esa posición, desde esa postura, porque no quieren entrar en conflictos o en problemas con el sistema de gobierno que ellos tienen. Y por otro lado, si está en uno de estos gobiernos de derecha, entonces, ¿qué es lo que hace? Analizar la Biblia de esa perspectiva, y no quiere decir algo que vaya a ofender o a dañar o a confrontar a esos sistemas. Pero la persona que es fiel a la palabra de Dios, el hombre y la mujer de Dios, que analizan las Escrituras, lo primero, lo fundamental es ser fiel al Señor. Eso es indiscutible. No ser fiel a la ideología de turno, porque en el gobierno está una cuñada, una hermana, una prima, una sobrina, uno de los parientes. No. El llamado de nosotros es, en primer lugar, a ser fieles a Jesucristo y a su mensaje. De lo contrario, estaríamos cayendo en la trampa de los gobiernos de turno, y eso es lo que nosotros no queremos. Pues bien, volvamos ya a lo que es el tema de la clase y empezaremos a ver un poquito sobre lo que es el tema de la Biblia y la política, los grupos de poder y los tipos de gobierno que encontramos en la Biblia. Ya desde sus inicios podemos ver nosotros una situación sumamente interesante. Hay palabras que usted no la va a encontrar, como lo he dicho antes, en la Biblia, como la palabra teocracia o como la palabra caudillo. En este caso, el caudillo, el libertador que aparece en escena es Moisés. Moisés es el hombre llamado por Dios para negociar la salida del pueblo de Israel que permanece en esclavitud. Esta es una situación social y es una situación de trabajo también, una situación laboral y de sufrimiento que el pueblo de Israel tiene y necesitan ser liberados, para lo cual Dios en su soberana elección llama a Moisés para ser su profeta, para ser su boca, para que vaya y negocie la salida de este pueblo. Lógicamente, como ser humano, él también tiene sus problemas. Él dice que es tardo para hablar, pero sin embargo Dios lo utiliza como el instrumento para que este pueblo salga. Así es que la labor en este caso de Moisés que nosotros vemos es el diplomático, es el embajador, el enviado por Dios para negociar esta salida. Y le dice, déjalo ir, porque así es como el Señor lo está diciendo. Aunque la palabra negociar también podríamos emplearla o podríamos sustituirla. Le está dando la orden de que esta gente, el Señor dice que salgan. Este es el caudillo y posteriormente a él se encamina de esta manera Josué, que ya trae toda una experiencia militar y a la vez se constituye o es constituido por Dios como su caudillo. Luego viene lo que nosotros llamamos el período de los jueces, en lo que es establecido como la teocracia. Continúa la teocracia. Dios levanta hombres, levanta mujeres que están sirviendo de jueces para impartir la justicia y para guiar a este pueblo como caudillos. Mas, sin embargo, ya en Primera de Samuel, en el capítulo 8, estamos viendo una situación que ahí se presenta y que vale la pena que nosotros podamos ver lo que dice ahí la palabra del Señor en el capítulo 8 de Primera de Samuel, en los versículos 4 en adelante, que dicen de la siguiente manera: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue.
como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor, y dijo el Señor a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Oye pues, oye su voz. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Esta es la palabra que tenemos aquí del Señor, que nos ayuda a entender toda esta situación. Ellos han pedido un rey, así es que tú los vas a protestar y vas a ver y les vas a hacer ver qué es lo que va a pasar con este rey, qué es lo que va a suceder, qué les va a pasar a ellos. Así es que están pasando del caudillismo ya a la monarquía. Es un rey el que los va a gobernar. Ellos así lo estaban pidiendo. Queremos un rey como esta nación, queremos el rey como de la otra nación y queremos que él sea el que nos gobierne. Y de una sola vez le dice: pues miren, ustedes no saben bien qué es lo que están pidiendo, porque van a suceder muchas cosas más que este rey va a demandar de ustedes y ustedes van a tener que obedecerle a él. Ahí es donde ya vemos el problema del paso de la teocracia a la monarquía, debido a que los hijos de Samuel andaban desordenadamente. Y eso lo encontramos ahí mismo, en ese mismo capítulo. Dice: bueno, Samuel, tú nos has estado guiando, tú nos has estado hablando de lo que Yahvé está ordenando y pidiendo, pero tus hijos andan en un desorden enorme y no queremos caer en las manos de ellos, porque entonces la nación se va a perder. Y ahí comienza toda esta situación y Dios les da precisamente un rey. Pero antes veamos lo que dice la palabra de Dios con relación a ese monarca que están ellos pidiendo y lo que a ellos les va a venir la protesta de parte de Dios. Primera de Samuel, siempre ahí podemos verlo nuevamente en el capítulo 8, y dice así: así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará su obra. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas el Señor no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará guerras. Primera de Samuel, siempre en el capítulo 8. Mis amados, así se presentó esta situación. Hay una palabra interesante antes de continuar avanzando sobre esto, y es que cuando las tribus de Israel salieron de Egipto, se fueron organizando prácticamente en el desierto con Moisés, y surge la confederación de las tribus de Israel, que cuando ellos necesitaban organizarse o unirse, después era lo que nosotros llamamos la anfictionía. La anfictionía es el punto de reunión, o mejor dicho, para entenderlo de esta manera, cuando las tribus se reunían y se integraban como un solo pueblo.
Y esto lo hacía porque a ellas los unía, a estas tribus las unía el culto a Yahvé. Y la religión une, y en este caso ellos se habían mantenido así, en esa anfictionía. Cuando hubo aquel problema con la concubina de aquel levita y la habían violado y todo esto, lo que hacen las tribus es reunirse para tomar venganza. En estos tipos de reuniones es lo que se llamaba la anfictionía. Entonces hemos tenido el caudillismo, en otros momentos se reunían como la anfictionía, y en este caso entra la monarquía. Es un rey el que los va a gobernar, es un rey el que los va a dirigir, y poco a poco vamos viendo nosotros la historia de los reyes. Usted lo sabe muy bien, apareció el rey Saúl, apareció el rey David y apareció Salomón. Con Salomón, posteriormente a él, se dividen ya los reinos en reino del sur, el reino del norte, y cuando usted escudriña las escrituras, es una gran cantidad de reyes que andaban conforme a los pasos de ellos mismos, pero no conforme al consejo de Yahvé. Y eso es lo que encontramos en las escrituras. Entonces, cuando uno se aproxima a la Biblia, también encontramos en ella lo que se llama la ideología. La ideología es el conjunto de ideas de las personas que están en el poder y son las que dirigen, para verlo de esta manera. Y usted encuentra ahí que cuando estaban los escribanos colocando aquí, y estaban ellos, valiendo la redundancia, escribiendo todas esas experiencias de los reyes, ellos decían, este no anduvo conforme a David, a los pasos de David, nuestro rey. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Lo que sucede es que ya encontramos desde ahí ideología en los textos, que vale la pena el que lee la palabra de Dios escudriñar y darse cuenta, decir, mira, aquí el escritor tiene bastante influencia y está rechazando a estos reyes por su forma de proceder, que ideológicamente ellos lo estaban viendo desde la perspectiva de los reyes que habían sido reyes buenos en el sentido de saber guiar al pueblo de acuerdo al Señor, y los reyes que hicieron las reformas como Josías, y encontramos otros más como Ezequías que hicieron esas reformas, y ellos se encargaron de transformar el culto idolátrico y volverse al culto de Yahvé. La religión una vez más vuelve a unir, pero cuando los reyes ponían en peligro la unidad del pueblo, era porque se iban tras los dioses ajenos. Así es que el Señor siempre a través de los profetas llamaba al pueblo a renunciar a sus cuestiones idolátricas o a seguir el ejemplo de las naciones paganas. Cuando usted lee la Biblia, usted va a encontrar también la influencia de los reyes de Asiria, la influencia de los reyes de Babilonia, y cómo estos en algún momento presionaron al pueblo de Israel, y Dios permitió eso. Como estudiante de Biblia, usted no solamente se puede ir por el lado espiritual de las situaciones, sino que usted tiene que analizar bien cuál fue la participación de los gobernantes de ese tiempo. Por ejemplo, el caso del rey Acab, que encontramos en las Escrituras, y donde él aparece ser el rey, el gobernante, pero tiene una persona que es de gran influencia sobre él, y esta es Jezabel. Encontramos a Jezabel siendo la autora intelectual para que le quiten la viña a Nabot, y por eso vino el castigo de Yahvé precisamente sobre ella, y también esta situación sirvió de ejemplo para otros más.